Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el sexto apartado del capítulo segundo del libro de Hannah Arendt, La condición humana. Este apartado se encuentra en el capítulo que trata sobre la esfera pública y lo privada y se dedica a analizar el tema del auge de lo social. Bueno, ¿qué es lo social? De acuerdo con Hannah Arendt, lo social se refiere a la administración doméstica, económica, sus actividades, problemas, planes y planes organizativos. La emergencia de lo social, entendido como la salida de los asuntos domésticos a la esfera pública, eliminó la línea divisoria entre las dos esferas y cambió el significado de las dos palabras y su significación para la vida del individuo y del ciudadano. Bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Lo que plantea Hannah Arendt es que en el mundo antiguo a lo social se le entendía como el tema a la familia. O sea, la familia era el ámbito social. La esfera pública únicamente estaba compuesta por ciudadanos, es decir, por hombres libres, que habían dominado la necesidad, que es el pattern de familia, que tenía un esclavo que se dedicaba a hacer el trabajo que él tenía que hacer para sobrevivir. Entonces eso lo liberó y pudo participar en la esfera de lo público, ¿no? Y entonces lo social se refería en la antigüedad a los asuntos familiares, a la familia, ¿no? Ahí es donde todos eran iguales, ahí es donde, bueno, la única diferencia era el pattern familias, el resto eran iguales. Entonces, cuando Hannah se refiere al auge de lo social, o a la emergencia de lo social, a lo que hace referencia es a la expansión, a la salida del ámbito privado de estos asuntos domésticos y a la socialización de estos ámbitos en sectores sociales más grandes. Aquí lo que señala puntualmente dice, en la antigüedad los que estaban privados no eran plenamente humanos, es decir, lo privado era la gente que no era plenamente humana, ¿no? La esfera de lo privado se ha enriquecido con el individualismo moderno, esa es otra de las cosas que ha pasado. Lo privado moderno se opone a lo social, con lo que paradójicamente está más relacionado, ¿no? Esta es la paradoja que les explicaba, porque en el ámbito privado era donde estaba lo social, ¿no? Pero ahora en el mundo moderno se opone, lo privado se opone a lo social, ¿no? Cuando pues es del lugar, están más vinculados en términos del origen donde viene, ¿no? En la actualidad llamamos privado a la esfera íntima, la cual surgió en el siglo XVIII con Rousseau. Lo íntimo no tiene un lugar tangible en el mundo, también señala Hannah, y lo social tampoco tiene unas fronteras bien delimitadas y no es sinónimo de lo público. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que propició la expansión de lo social fue el surgimiento de lo íntimo, y ahorita vamos a ver por qué. Es decir, como una esfera más, ¿no? Como una esfera nueva para el individuo, ¿no? Y este lugar íntimo pues no tiene un tangible en el mundo, y lo social tampoco, ¿no? Lo social es una esfera que se va expandiendo, ¿no? Que va creciendo, y que no es sinónimo de lo público, porque lo público se entiende en términos de la génesis del concepto como el lugar en el que se reunían los ciudadanos para hacer hazañas o para pronunciar grandes discursos, ¿no? Lo íntimo, este tema es muy, muy interesante. Y dice Hannah Arendt, Rousseau pensó lo íntimo como un instrumento para defender el corazón de la intrusión social y de su poder pervertidor, ¿no? Señala textualmente Hannah. El primer explorador claro y en cierto grado incluso teórico de la intimidad fue Jean-Jacques Rousseau, quien es el único gran autor citado a menudo por su nombre de pila. Llegó a su descubrimiento a través de una rebelión, no contra la opresión del Estado, sino contra la insoportable pervención del corazón humano por parte de la sociedad. Su intrusión en las zonas más íntimas del hombre que hasta entonces no había necesitado especial protección. El individuo moderno y sus interminables conflictos, su habilidad para encontrarse en sociedad como en su propia casa o para vivir por completo al margen de los demás, su carácter siempre cambiante y el radical subjetivismo de su vida emotiva nacieron de esta rebelión del corazón. Entonces, el tema del surgimiento de lo íntimo y por qué es una rebelión del corazón frente a lo social es porque, como vamos a ver unas láminas más adelante, lo social tiende a normalizar. O sea, tiende a generar conducta. Es como la familia. Pensemos lo social como una familia a gran escala, ¿no? En la familia siempre se tiende a normalizar la conducta de acuerdo a los patrones particulares de la familia, ¿no? En lo social también siempre se tiende a normar la conducta. Entonces, se quería normar hasta las emociones, porque lo social no tiene límites como la familia. Si uno no le establece límites a la familia, la familia no tiene límites, se puede entrometer hasta los aspectos más íntimos
y escondidos de nuestro corazón, entonces por eso surge esta rebelión, ¿no? Para proteger al corazón, a las emociones, de la intrusión de la expansión social. Aquí habla sobre la relación entre lo social y lo íntimo. Dice, el asombroso florecimiento de la poesía y de la música desde la mitad del siglo XVIII hasta casi el último tercio del XIX, acompañado por el auge de la novela, única forma de arte por completo social, coincidiendo con una no menos sorprendente decadencia de todas las artes públicas, en especial la arquitectura, constituye suficiente testimonio para expresar la estrecha relación que existe entre lo social y lo íntimo. Lo íntimo nace como rebelión a las fuerzas homogeneizadoras de la sociedad, esto es lo que les decía, ¿no? El rebelde reacciona contra la sociedad durante lo que Rousseau y los románticos descubrieron la intimidad iba en primer lugar contra los igualadores de exigencias de lo social, contra lo que hoy en día llamaríamos el conformismo inherente a toda la sociedad. Entonces, este fenómeno que se da de lo íntimo se ve marcado en el arte, por eso el florecimiento de la poesía y la música, que son manifestaciones de lo íntimo, y también la decadencia de las artes públicas, ¿no? Como grandes obras, ¿no? Porque la sociedad pues tiende a normalizar todo lo público, o sea, digamos que al expandirse lo social y al entrar aunque no es un sinónimo de lo público, al violentar las fronteras de lo público, lo que hace es normalizar lo público. Por eso la arquitectura se normaliza, ¿no? Por eso antes las grandes obras arquitectónicas, y por eso hay una decadencia de estas grandes obras arquitectónicas, ¿no? Que ahora pues están más relacionadas hacia lo íntimo. O sea, la arquitectura ya no es monumental, ya no es para que se vea hacia afuera. La arquitectura de nuestros días es hacia lo íntimo, hacia lo interior. ¿Mm? Y bueno, después habla sobre la fuerza homogenizadora de lo social y dice a este respecto: no es de gran importancia que una nación esté formada por iguales o desiguales, ya que la sociedad siempre exige a sus miembros que actúen como si fueran de una enorme familia con una sola opinión e interés. Este es el tema de lo social. El tema de lo social, y que está relacionado estrechamente con el tema de la familia, es su fuerza o su tendencia homogeneizadora y normalizadora. Normalizadora entendida en el sentido de pues, que todos se comporten bajo una misma norma o de la misma manera. Después dice, antes de la edad moderna, antes de la moderna designación de la familia, este interés y opinión común estaban representados por la cabeza de familia, que gobernaba de acuerdo con dicho interés e impedía la posible desunión entre sus miembros. Es decir, esto en la antigüedad, quien representaba el interés de la familia era el patrón de familia, ¿no? El auge de lo social y la decadencia de la familia muestran la absorción de la unidad familiar en los correspondientes grupos sociales. Es decir, ahora la familia se expande, digamos, los asuntos de la familia, ¿no? Podemos, por ejemplo, verlo en los gremios, ¿no? Se expande y entonces ya hay una tendencia normalizadora que va más allá de la familia, como era en el mundo antiguo, ¿no? Ahora bien, respecto al poder normalizador de la sociedad, señala Hannah Arendt, es decisivo que la sociedad, en todos sus niveles, excluya la posibilidad de acción, como anteriormente lo fue la esfera familiar. En su lugar, la sociedad espera que cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar o a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en la antigüedad la acción, que era como y lo pueden ver en los videos de los capítulos y los apartados anteriores, pues era el espacio que se daba en lo público y eran las grandes hazañas, ¿no? Eso era la acción, ¿no? Era donde los hombres libres hacían grandes hazañas, decían grandes conductas, ¿no? Y en la familia no, al interior de la familia no, pues era normalizar, era un espacio para sobrevivir, etcétera, etcétera. Ahí no había hazañas, ahí todos se tenían que comportar así. Bueno, pues lo que pasa ahora es que esa tendencia normalizadora de la familia se ha expandido a lo social. Y entonces la sociedad es normalizadora, porque espera que todos nos comportemos de alguna manera, y eso mina la posibilidad de los grandes logros y de las hazañas, ¿no? Y bueno, respecto a la rigidez de la alta sociedad, por ejemplo, Hannah Arendt señala, en Rousseau encontramos estas exigencias en los salones de la alta sociedad, cuyas convenciones siempre identifican al individuo con su posición en el marco social, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy interesante porque justo en los estratos sociales más altos, los parámetros o las normas de comportamiento se van volviendo más estrictas, ¿no? Entonces es más normalizadora aún. Lo que se espera, la conducta que se espera de las personas en los estratos sociales altos, cultos naturalmente,
se espera, la expectativa de un comportamiento normalizado es aún mayor. Sobre la igualdad de lo social, señala que esta conquistó lo público. Y hay una distinción y diferencia, y la distinción y diferencia ahora son asuntos privados, ¿no? Aquí está el cambio de lo que se daba, ¿no? Antes el rango en la distinción y diferencia, que era una cuestión pública que se veía, ¿no? En la sociedad medio feudal del siglo XVI era el rango, después era el título en la sociedad clasista del siglo XIX, y ahora es una mera función social en la sociedad de masas, ¿no? La sociedad se iguala bajo todas las circunstancias, y la victoria de la igualdad en el mundo moderno es solo el reconocimiento legal y político del hecho de que esta sociedad ha conquistado la esfera pública y que la distinción y diferencia han pasado a ser asuntos privados del individuo, ¿no? Antes estas distinciones y diferencias eran notorias y públicas, pero ahora la igualdad es lo que priva en lo social y en el ámbito público, ¿no? Y aquí hace una comparación muy interesante entre la igualdad moderna y la igualdad antigua. Señala, esta igualdad moderna, basada en el conformismo inherente a la sociedad y únicamente posible porque la conducta ha reemplazado a la acción como la principal forma de relación humana, esto es terrible, o sea, la conducta, o sea, el tema de la conducta es tan terrible porque, pues eso, normaliza y aliena a los seres humanos, les elimina sus particularidades, ¿no? Bueno, la conducta ha reemplazado a la acción como principal forma de relación humana, en todo aspecto es en todo aspecto diferente a la igualdad de la antigüedad y, en especial, a la de las ciudades griegas-estado. Ahí quienes eran iguales en las ciudades griegas, ciudades-estado griegas, eran los hombres libres, o sea, digamos, los patrones de familia que tenían la posibilidad de salir a la esfera pública, ya que habían dominado a la necesidad, ¿no? Las actividades propias para vivir, salían a la esfera pública y eran iguales entre todos, pero esa igualdad entre todos les permitía manifestar sus particularidades individuales en sus hazañas, en sus discursos. Ahora la igualdad moderna es acción, es conducta, ¿no? O sea, no es una libre manifestación de las particularidades de nuestra individualidad, sino es una conducta homogénea para todos, ¿no? Después dice, en la antigüedad lo público era el espacio, bueno, es lo que dice, en lo que todos los eran iguales, pero el único en el que los hombres podían ser realmente quienes eran. Esto gracias a las hazañas, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía. Y en la modernidad, el conformismo, comportarse, no actuar, esa es la norma en la modernidad, ¿no? Después habla sobre la economía y las estadísticas, ¿no? Y señala, ¿no? La economía, hasta la edad moderna, una parte no demasiado importante de la ética y de la política, y basada en el supuesto de que los hombres actúan con respecto a sus actividades económicas como lo hacen en cualquier otro aspecto, solo pudo adquirir carácter científico cuando los hombres se le convirtieron en seres sociales y únicamente siguieron ciertos modelos de conducta, de tal modo que quienes no observaban las normas podían ser considerados como asociales o anormales. Esta es otra cuestión también muy importante de la modernidad, porque quienes no se apegan a las conductas establecidas o que tienen que regir el comportamiento de las personas, pues son considerados asociales o anormales, ¿no? Y también habla sobre el surgimiento de la estadística, sobre la estadística que se florece y por eso pues, la sociología, por ejemplo, se basa tanto en la estadística, pues porque la estadística no busca anomalías, sino busca comportamientos homogéneos, ¿no? Y a este respecto señala, las leyes de las estadísticas solo son válidas cuando se trata de grandes números o de grandes periodos, y los actos o acontecimientos solo pueden aparecer estadísticamente como desviaciones o fluctuaciones. Es decir, las grandes hazañas solo son desviaciones o fluctuaciones. La justificación de la estadística radica en que las proezas y acontecimientos son raros en la vida cotidiana y en la historia. No obstante, el pleno significado de las relaciones diarias no se revela en la vida cotidiana, sino en hechos no corrientes, de la misma manera en que el significado de un periodo histórico solo se muestra en los escasos acontecimientos que lo iluminan. Entonces, el tema también de la cuestión de la sociología es que es completamente ahistórica en el sentido de que lo que busca analizar son patrones de conducta presentes, continuos, ¿no? Que no dan luz sobre el espíritu del tiempo, ¿no? Porque no estudia los grandes acontecimientos o los sucesos que marcan los tiempos históricos, ¿no?
busca estudiar, por eso se ha apoyado bueno, en su surgimiento y todavía hasta la actualidad, en la estadística para pues, identificar patrones generales de comportamiento de los grupos sociales. Después, sobre los ciudadanos, ¿no? Señala Hannah Arendt. Los griegos, cuya ciudad-estado era el cuerpo político más individualista y menos acorde con los conocidos por nosotros, sabía muy bien que la polis, con su énfasis en la acción y en el discurso, solo podía sobrevivir si el número de ciudadanos permanecía restringido. Esto es muy importante, ¿no? Y esto es una cuestión vinculada con la democracia, ¿no? Porque la democracia funciona cuando cuando se aplica en grupos más o menos homogéneos o que tienen las mismas características y con ciudadanos libres, ¿no? Y respecto a la modernidad señala, dice, porque un gran número de personas apiñadas desarrolla una inclinación casi irresistible hacia el despotismo, sea el de una persona o de una mayoría. Esta es una tendencia natural de la democracia. Después sobre la conducta, señala, la conducta uniforme no es armonía de intereses, esto es muy importante. La ficción comunista creía que la sociedad podía tener una armonía de intereses, ¿no? Y esto es muy importante decir, porque la sociedad busca uniformar la conducta, pero eso no quiere decir que eso se vaya a alcanzar a través de una armonía de intereses, es decir, que todos los individuos que forman parte de una sociedad tengan los mismos intereses, ¿no? Y a este respecto señala, la conducta uniforme que se presta a la determinación estadística y, por lo tanto, a la predicción científicamente correcta, apenas puede explicarse por la hipótesis liberal de una natural armonía de intereses, ¿no? Apenas puede explicarse por la hipótesis liberal de una natural armonía de intereses, fundamento de la economía clásica. No fue Marx, sino los propios economistas liberales quienes tuvieron que introducir la ficción comunista, es decir, dar por sentado que existe un interés común en la sociedad como un todo, que como mano invisible guía la conducta de los hombres y armoniza sus intereses y conflictos, ¿no? Esto es muy importante porque Hannah es muy crítica de Marx, lo hace de manera muy sutil, ¿no? Pero es muy importante destacar aquí que fueron los liberales, ¿no? Los de la CFR, los que introdujeron la ficción comunista, ¿no? En el sentido de que pues, se podían armonizar los intereses de todos los individuos, ¿no? Y bueno, la ficción comunista no es armonía de intereses, ni en el liberalismo ni en el comunismo. Después habla sobre la burocracia, ¿no? Y dice, en la edad moderna la acción sustituye por la conducta y esta a su vez por la burocracia. Es decir, transitamos de una sociedad de ciudadanos pocos, libres, que buscaban acciones, hazañas, a una sociedad con un montón de ciudadanos, entre comillas, normalizados por una conducta que a su vez se transforman en burócratas o en burocracia. Y dice Hannah, para calibrar el alcance del triunfo de la sociedad en la edad moderna, su temprana sustitución de la acción por la conducta y esta por la burocracia, el gobierno personal por el de nadie, conviene recordar que su inicial ciencia de la economía, que solo sustituye a los modelos de conducta en este más bien limitado campo de la actividad humana, fue finalmente seguida por una muy amplia pretensión de las ciencias sociales que, como ciencias del comportamiento, eso es terrible, apuntan a reducir al hombre en todas sus actividades al nivel de un animal de conducta condicionada, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, esto se ve, por ejemplo, en la burocracia. Pues en la burocracia tú tienes toda una serie de normas que tienes que seguir y entonces tú actúas no respecto a tu criterio, sino respecto a la norma establecida. Entonces, este es el gobierno de nadie, es a lo que se refiere con el gobierno de nadie, ¿no? Entonces, la burocracia está integrada por animales de conducta condicionada, ¿no? Y bueno, después habla sobre lo social, los trabajadores y los empleados. Tal vez la indicación más clara de que la sociedad constituye la organización pública del propio proceso de la vida puede hallarse en el hecho de que en un tiempo relativamente corto la nueva esfera de lo social transformó todas las comunidades modernas en sociedades de trabajadores y empleados. En otras palabras, quedaron enseguida centradas en una actividad necesaria para mantener la vida, ¿no? Entonces, esto es otro de los indicativos que nos habla sobre los vínculos entre la familia y lo social, porque en la antigüedad el ámbito de la familia en el ámbito de la familia era donde se llevaban las actividades necesarias para mantener la vida, ¿no? Que era ahí en ese espacio en donde se llevaban a cabo estas actividades. Ahora esas actividades, ¿no? Que antes las hacían los miembros de la familia, las hacen en la sociedad los trabajadores y los empleados. Es decir, lo social se ha convertido en un espacio
en el que se llevan a cabo las actividades necesarias para mantener la vida, ¿no? Y esto también se vincula con el trabajo en lo público, y a este respecto señala Hanna. La admisión del trabajo en la esfera pública ha cambiado la monotonía circular del trabajo únicamente utilizado como un mecanismo para mantener la vida y lo ha transformado en un progresivo desarrollo cuyos resultados han modificado por completo y en pocos siglos el mundo habitado. Lo calificado como crecimiento no natural de lo natural suele considerarse como el incremento constantemente acelerado en la productividad del trabajo. Esto es muy interesante. El incremento del crecimiento no natural de lo natural. Es decir, hay un crecimiento no natural de lo natural. ¿Qué es lo natural? Los productos que se desprenden del trabajo para la sobrevivencia. Ahora esos productos tienen un crecimiento no natural porque ya no están orientados únicamente para satisfacer las necesidades de la vida, sino para generar o para acumular riqueza. El mayor factor singular de este constante incremento desde su comienzo ha sido la organización laboral, visible en la llamada división del trabajo, que precedió a la revolución industrial, incluso la mecanización de los procesos laborales, segundo factor importantísimo en la productividad del trabajo. Está basada en dicha organización, ¿no? Y bueno, habla ya como en los últimos aspectos de la caída de lo íntimo, ¿no? Como recordamos hace unas diapositivas, lo íntimo surgió como una rebelión del corazón frente a la expansión de lo social y frente a la intención de lo social de normar el corazón de los individuos, ¿no? Y a este respecto señala Hanna, desde el auge de la sociedad, desde la admisión de la familia y de las actividades propias de la organización doméstica a la esfera pública, una de las notables características de la nueva esfera ha sido una irresistible tendencia a crecer, la sociedad crece, a devorar las más antiguas esferas de lo público y lo privado, así como la más recientemente establecida, la de la intimidad. Es decir, la sociedad, lo que norma, la normalización, está en un proceso constante de expansión que ha devorado lo privado, lo público y ahora ha devorado la intimidad, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro tiempo en las redes sociales, ¿no? Muchas cosas que antes estaban en la esfera de lo privado y después de lo íntimo, ahora son públicas o son socializadas, ¿no? Y además de ser socializadas, son socializados en una norma de comportamiento, es decir, la gente socializa cosas normalizadas, es decir, que otros repiten, ¿no? Las tendencias, los retos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, sobre la excelencia humana, dice Hannah Arendt, la propia excelencia, arete para los griegos y virtus para los romanos, se ha asignado desde siempre a la esfera pública, donde cabe sobresalir, distinguirse de los demás. Toda actividad desempeñada en público puede alcanzar una excelencia nunca igualada en lo privado, porque ésta, por definición, requiere la presencia de otros. Y dicha presencia exige la formalidad del público, constituido por los pares de uno, y nunca lo casual, la familiar presencia de los iguales o inferiores a uno, ¿no? Dice, ni la educación, ni la ingeniosidad, ni el talento pueden reemplazar a los elementos constitutivos de la esfera pública, que la hacen el lugar propicio para la excelencia humana, ¿no? Y bueno, a pesar de esto, y esto es muy importante tenerlo, aquí es donde se puede establecer la diferencia entre lo público y lo social, ¿no? Lo social es donde están, en lo social no se puede ser excelente, ¿no? Y no se puede ser excelente o no se puede dar la excelencia humana porque lo social está normalizado, es el espacio normalizado, ¿no? En lo público es en donde se da la excelencia humana porque es donde otros pueden ver las particularidades de los individuos, ¿no? Entonces, el lugar de la excelencia natural, donde hay otros, donde hay pares, que no son ni subordinados ni iguales, es en donde, iguales en el sentido de normalizados, es en donde se da la excelencia humana. Pues bueno, jóvenes, esto es a grandes rasgos lo que señala Hannah Arendt en este apartado de su libro, La condición humana. Cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios y con gusto lo atenderé. Pues bueno, espero que se encuentren muy bien y hasta la próxima.